El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurridos el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas y 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir lo escrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, ya puedes dejar morir a tu siervo en paz, según lo que me habías prometido, porque mis ojos ya han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que así queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice hoy la carta a los hebreos que Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, es decir, a todos nosotros que por el bautismo nos hemos convertido en descendientes y en hijos de Abraham. Dice que por eso tuvo que hacerse semejante a nosotros en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con todos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados de los pueblos. Hoy Simeón confiesa algo muy hermoso y le dice a Dios Padre que ahora ya lo puede dejar morir en paz, porque lo que él ha estado buscando durante todos sus años, lo que ha estado esperando, ya lo ha encontrado. Al tomar al niño en sus brazos y darse cuenta que
el único consuelo que él estaba buscando en Dios, que él estaba esperando en Dios, apoyado en lo que le enseñaba la misma palabra de Dios, yendo al templo constantemente, orando constantemente, porque se convenció durante su vida, al igual que Ana, que la única forma de calmar el sufrimiento de la soledad, del desprecio, del rechazo por su ancianidad, ambos ancianos, y de todo el sufrimiento que le había marcado la vida, el único consuelo que le procuraba la paz era la esperanza que le daba el Señor con su promesa de que algún día lo iba a visitar y de que algún día iba a ver su gloria. Ahora tiene ese consuelo, un consuelo que no lo encuentra en las criaturas, un consuelo que no lo recibe de la prosperidad económica, un consuelo que no lo recibe del triunfo político, un consuelo que no lo recibe de el progreso intelectual, un consuelo que lo recibe en la oración, lo recibe de manera espiritual en su corazón, porque supo fielmente esperarlo todo de Dios, porque supo fielmente creer que Dios era el único que podía llenar la vaciedad de su corazón, la soledad de su corazón, que Dios era el único que podía transformar todos sus temores y todos sus sufrimientos en paz y alegría. Mis ojos han visto a tu Salvador, el que has preparado para todos los pueblos, la luz que alumbra las naciones. ¿Y en qué sentido se convierte el Señor Jesús en luz para nosotros? La carta a los Hebreos claramente nos dice hoy que Él es sumo sacerdote y que es verdaderamente el gran ejemplo que nosotros necesitamos y la gran muestra del amor de Dios, porque no le tuvo miedo al sufrimiento y porque no le tuvo miedo a la muerte. Nosotros, por miedo al sufrimiento, nos dejamos manipular muy fácilmente del diablo. Por miedo al sufrimiento nos dejamos manipular muy fácilmente del mundo. Y cuando el diablo se da cuenta que le tenemos miedo al sufrimiento, nos somete, nos subyuga y nos hace sufrir más de la cuenta. Cuando el mundo se da cuenta que nosotros le tenemos miedo al sufrimiento, nos manipula. Cristo no le tuvo miedo al sufrimiento. Ya desde su gestación en el seno de la Virgen, ya experimentaba qué era el dolor. Porque en esa comunicación que tiene ese pequeño bebé ahí en el seno de su madre, pues recibe también todos los dolores y sufrimientos que la Virgen vive en Nazaret. Los trabajos, las fatigas. Pero es un sufrimiento que no marca de traumas a ese bebé que se está gestando. Porque cada sufrimiento que la Virgen vive y que San José vive, lo viven en Dios, con la esperanza puesta en Dios. En medio de la precariedad, de la soledad, del arrinconamiento, pero saben encontrar la esperanza en Dios. Y eso se lo comunican a esa criatura. Sufrimiento en el nacimiento y antes del nacimiento. San Lucas es claro en presentar cómo la Virgen fue rechazada cuando estaba a punto de dar a luz y no fue acogida. Y cuánto miedo nos da a nosotros que no nos acojan. Y a veces cómo nos vendemos de fácilmente mendigando amor y afecto, porque queremos ser acogidos por las criaturas. Pero la Virgen nos enseña en ese momento que hay una acogida superior y más grande, y es el amor de Dios Padre. Y por eso, en vez de vivir ese rechazo con odio, resentimiento y amargura, lo vive con alegría, porque sabe que así le toque dar a luz en una cueva. Dios
tiene puestas sus manos y es el gran lugar donde su Hijo va a nacer. Porque la fe siempre nos enseña eso. Ahora Simeón le está profetizando a la Virgen que el camino de dolor va a continuar. Pero es este niño precisamente el que le va a enseñar a la Virgen que a él no le atemoriza nada. Y ya siendo bebé se ha enfrentado a la persecución de Herodes, una persecución a muerte. Pero ¿qué sostiene el dolor de la Virgen? ¿Y qué es lo que le transforma ese dolor en alegría? Que ella tiene su esperanza puesta en Dios y todo lo pone en las manos de Dios. A ti una espada te va a atravesar el alma, porque va a sacar a la luz las intenciones de muchos corazones. No le tengamos miedo al sufrimiento. Para nosotros los cristianos, el sufrimiento es una oportunidad maravillosa de encontrar a Dios. Y es verdad que el miedo brota espontáneamente y no lo logramos controlar, pero no nos dejemos dominar por él cuando nos vengan momentos difíciles. Sentirlo no es pecar, consentirlo es fallarle a Dios. Sentirlo es natural ante las constantes amenazas que se nos vienen. Consentirlo no es cristiano. Sentirlo nos sirve y nos ayuda y nos estimula para ponernos en las manos de Dios y volvernos más orantes, más suplicantes y decirle a Dios que nos ayude. Sentirlo nos sirve para encontrar en Dios ese respaldo y esa ayuda que Él siempre da a los humildes que saben suplicarle. Consentirlo nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. Por eso vemos a Cristo constantemente haciéndole frente a las realidades, a las circunstancias que Él no busca, sino que se le presentan con valentía, con confianza y abandono en Dios su Padre. Cuando le llega la hora de morir en Getsemaní y sabe que Judas lo ha traicionado y viene a buscarlo y a besarlo como si lo amara con toda su alma y fuera el hombre más leal, cuando Jesús sabe que lo está traicionando, Jesús se levanta y sale al encuentro de quien con un beso lo está vendiendo. ¿A quién busca? ¿Cuánto tenemos que aprenderle al Señor cuando a veces por seguirlo a Él nos toca enfrentarnos a la contradicción que se presenta en nuestras propias familias? Pero la primera tentación que nos pone el demonio es huir, escondernos y querer que no nos traten así. En cambio, la invitación de la fe en el ejemplo de Cristo, nuestro sumo y eterno sacerdote, es sonreír y acoger esa prueba, enfrentarla, no con la espada, como lo estaba haciendo Pedro, sino con el amor. La mejor forma de vencer los miedos es acoger eso que nos genera miedo con la gracia del Señor. Como dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Por eso a veces nuestras oraciones y nuestras prácticas espirituales resultan siendo un fracaso. ¿Cuántas esposas se la pasan toda la vida orando para que sus esposos se conviertan rápido y no tengan que sufrir más? Cambien la petición. Oren para que sus esposos se conviertan para Dios, no para que a usted se le disminuya el sufrimiento. Es que no es para eso. A ti una espada te atravesará el alma, debes saberlo. El vivir con Cristo y para Cristo significa dolor. Benedicto XVI, en la encíclica Spe Salvi, dice que el sufrimiento para el cristiano se convierte en un lugar de esperanza.
y que es verdad que a veces aparecen ante nosotros iniciativas laudables y buenas que quieren aliviar el sufrimiento. Y Él dice que todo lo que se haga para aliviar el sufrimiento humano está bien. Pero dice que es un error querer eliminar el sufrimiento. Y hay esposas que se la pasan haciendo esfuerzos para que se les quite el sufrimiento de un esposo, o esposos viceversa. Eso no es correcto. Eso no es cristiano. Tienes que pedir para que se convierta para Dios, para que ame a Dios, no para que a ti se te disminuyan los sufrimientos. Cristo no buscó lo que menos sufrimiento le ocasionara. Cristo buscó lo que más gloria le diera al Padre. Y lo que más gloria le daba al Padre era acoger el sufrimiento como un regalo redentor. Tanto que caminó hacia el Calvario con inmensa alegría y serenidad. ¿De dónde sacaba este gozo, esta serenidad y esta fuerza? Que hasta cayó 3 veces, pero se levantó. Que hasta hoy con los estudios de los milagros eucarísticos nos demuestran que sufrió muchísimo y que tuvo incluso varios infartos. Pero ¿de dónde sacaba esa fuerza natural para seguir adelante? E incluso para hacer lo que hizo en la cruz, todavía hablar sin quedarle, eso médicamente es imposible, del amor tan grande por el sufrimiento. Porque Cristo nos enseñó que el sufrimiento en la vida cristiana es un regalo muy grande. Cuando Satanás se encuentra con un cristiano que ama el sufrimiento, que lo acoge, que lo valora y que sabe que detrás de cada sufrimiento hay regalos redentores muy grandes, no solamente para uno, sino para muchos, el diablo corre de pavor. Porque no es su oferta, no es su propuesta. ¿Por qué desobedeció a Dios Lucifer? Porque iban a tener que estar al servicio de criaturas, como dice el Salmo 8, nosotros los hombres inferiores a ellos en gloria, en muchas cosas. Y tener que servirle, pues iba a significar sufrimiento. Y él no podía comprender que todo un Dios, los ángeles siguen a Dios por imitación. Entonces todo lo que hace Dios ellos lo hacen. Y ellos vieron en la eternidad que Dios Padre se iba a inclinar a servirnos a nosotros los hombres, por puro amor, y él no pudo aceptar eso, no le cupo. Lo que vemos en Jesús, por ejemplo, en la última cena, es una acción que Jesús hace por imitación. Él ve al Padre, cómo el Padre tiene tanto amor y se inclina a lavarle los pies al más pecador de todos, al más terrible que es Judas. Si nosotros amamos a Dios, debemos seguirlo. ¿Y quién lo creyera? Ahí está el secreto de la dicha, el secreto para la paz, el secreto para la felicidad. Si nos rehusamos, nos hacemos daño y nos enfermamos. Si nos abrimos a esa gracia, creceremos muchísimo. Como la Virgen. No se cerró, se abrió. El cerrado a esto se hace mucho daño y hace mucho daño. El abierto a esta gracia crece mucho y hace crecer a otros. No le tuvo miedo ni al sufrimiento de la muerte. La prueba más fuerte que experimenta un ser humano es el enfrentarse a la muerte. Y Cristo la acogió con suma alegría y serenidad. La Virgen la acogió con alegría y serenidad. Si pretendemos una iglesia
de triunfalismos políticos, estamos equivocados. Si queremos y buscamos una iglesia de confort y comodidad, estamos equivocados. Si le apostamos por una iglesia que no acoja el sufrimiento y que no lo haga la parte de su vida como un regalo redentor, estamos equivocados. Y hay quienes pretenden y buscan y se esfuerzan por una iglesia así. Una iglesia política. Hay que ver lo que pasa en todos estos contextos políticos en los católicos. Salen a la luz las verdaderas intenciones de muchos corazones. Católicos que no quieren sufrir. ¿Quién? Desde la fe, no desde la lógica humana, desde la fe, un presidente como el que tenemos se convierte en un estímulo muy grande para que nosotros busquemos a Dios y pongamos nuestra esperanza en Dios y no en Él. Y hay que darle gracias porque con todas las barrabasadas que hace, nos enseña que no tenemos que tener puesta nuestra esperanza en las criaturas, sino en Dios. Qué desgracia para quien tiene la ilusión puesta en un mandatario o pone su ilusión en un mandatario. A quienes les debemos respeto, obediencia, en todo lo concerniente a la ley natural y a la ley divina. En lo que no es concerniente a la ley natural y a la ley divina, no tenemos por qué obedecerle. Pero merece respeto en todo lo concerniente a la ley natural y a la ley divina. Por eso todas esas bobadas que ha hablado bobadas no, pobre, pues porque se ve el nivel de su ignorancia, se ve que nunca ha leído la Biblia, pobrecito, lo que dice de Jesús. Pero esto también nos mueve a orar más por Él, a tener más compasión de Él. Pero bueno, en fin, nosotros los cristianos no tenemos por qué andar poniendo nuestra ilusión en las criaturas, sino en Dios. Y Él con todas estas cosas que hace, nos enseña a mirar al Creador y no a la criatura. Todas las criaturas, todos nosotros tenemos imperfecciones. Dios no las tiene. Y por eso Dios se vuelve tan admirable para nosotros, tan confortable. Nos despierta tanta esperanza y nos da tanta seguridad. Lo del Salmo hoy dice: alcen los dinteles portones que va a entrar el Rey de la Gloria. Él no defrauda. Todos los seres humanos somos falibles e imperfectos. Causamos decepciones, todos. Por eso no puede idealizar a nadie. Hasta los santos han tenido imperfecciones. Nuestro Señor no. Y por eso hoy el autor de la carta a los Hebreos dice: ese es el sumo sacerdote que nosotros necesitamos. Jesús no defrauda a nadie. En esta vida nosotros siempre vamos a encontrar falibilidad, imperfección en todos. Un papá, por muy querido que sea, es falible. Santa Teresita tuvo un papá entrañable, hermoso, pero tenía imperfecciones. Tuvo una mamá buena, entrañable, a quien le llamó mucho, pero tuvo imperfecciones. Y de hecho ese papá nunca se las escondió. A veces nosotros andamos tan heridos por eso, porque tenemos tan distorsionada la imagen de la criatura. Y andamos o idealizando o condenando. Siempre nos pasamos en esos dos extremos. Idealizando o condenando. El que idealiza, idolatra. Y si el ídolo ya le dio alguna imperfección al ídolo, lo condena, destruyámoslo.
Eso es propio de un corazón que todavía no experimenta el amor de Dios, no conoce a Dios. Tiene una visión falsa de la criatura porque tiene una visión falsa de Dios creador. Cuando tenemos una visión auténtica de Dios creador, sabemos poner a la criatura en su puesto. Sabemos que no es Dios. Sabemos que tampoco es el demonio, que es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios con imperfecciones, a quien debo amar, de quien debo valorar sus bondades y a quien le debo ayudar en sus imperfecciones. Pero cuando no tenemos esa visión falsa, esa visión adecuada del Creador, tenemos una visión inadecuada de la criatura. Por eso tenemos que conocer a Dios. Y la mejor forma de conocer a Dios es conocer a Jesucristo. Conocerlo a Él. Y conociéndolo a Él, conocemos a Dios. Y conociendo a Dios, conocemos mejor la criatura y la amamos mejor. Y no nos llenamos de resentimientos, de odios, de nada. Qué triste hoy, muchos con odio en su corazón hacia el presidente. Eso no es cristiano ni humano. Hay que tener compasión del pobre y orar por él y mirarlo como lo mira Dios y suplicar por él. Nosotros tenemos al mejor, que es Cristo. Miremos a Cristo, que Cristo nos enseña ese amor entrañable del Padre, un amor que nos alcanza para acoger el sufrimiento como un regalo, para no tenerle miedo, no dejarnos arrastrar del miedo a la muerte, al sufrimiento, sino darnos cuenta que es una gran oportunidad. Que la Virgen siga intercediendo por nosotros. Igual pedimos la intercesión de San José y ponemos hoy en el corazón eucarístico de Cristo a todos los consagrados del mundo entero, tantas religiosas, religiosos que le han entregado su vida al Señor, para que todos amemos entrañablemente al Señor y lo sigamos como nuestro único y gran ejemplo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.